Fernández, vamos a hablar de lo que ocurrió anoche con esta conferencia, que para algunos fue cadena de radio y televisión del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el marco del cierre de la campaña por el no. Fue el vocero para cerrar justamente esta campaña de cara al domingo, y es por eso que vamos a recibir a esta hora aquí en TV Ciudad al sociólogo Eduardo Botinelli. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pregunta, esperando los últimos días. Esperando los últimos días que, bueno, ya vamos a tener veda mañana y demás, pero la pregunta es bien básica. ¿Cómo la viste, la conferencia cadena? Bueno, a ver, podemos verlo de distintos lados, ¿no? Es decir, bueno, primero, el rol que asume el presidente, ¿no? Claramente creo que hay dos intenciones que van simultáneas. La primera, fortalecer la posición del no, es decir, tratar de trasladar su imagen positiva hacia votos por el no. Y, por otro lado, capitalizar un potencial triunfo, con el riesgo que implica ponerse en ese rol en caso de no ganar, ¿no? Es decir, también sería responsable de una derrota, de una eventual derrota. Pero el primer elemento, digamos, es por qué lo hace o cuál es el motivo por el cual termina asumiendo ese rol. Lo otro, en sí, la conferencia de prensa, creo que tuvo básicamente elementos racionales con alguna apelación a cierta emotividad, personificando en la policía, ¿no? Y digamos algo no muy habitual, dijo hombres y mujeres vestidos de azul, ¿no? Que nos defienden, o sea, le dio como una impronta, un tono, buscando ese tipo de emotividad, y sin duda lo más fuerte en todo caso para apelar a esas cuestiones más sentimentales, digamos, más emocionales, fue el tema de las adopciones, ¿no? Porque no es un tema central, digamos, en el conjunto de la población, se está hablando de números menores, pero que movilizan, ¿no? Movilizan desde el punto de vista sentimental de las personas. ¿Son esos los temas más sensibles? ¿Por eso el mandatario apeló a eso? Bueno, ahí hay que digamos, por un lado, la sensibilidad no es uniforme para toda la población. O sea, hay distintas sensibilidades en todos los temas. Porque, por ejemplo, el de la vivienda, desde el otro lado, también se ha apelado fuertemente, y desde el punto de vista de la emotividad también, y de la sensibilidad, de la preocupación que implica. El tema de la educación también se ha y que abarca además tanto vivienda como educación a muchas más personas. Claro, entonces, ¿qué es lo que toca? Bueno, sin dudas, hablar de niñez, sobre todo el tema de adopciones y demás, sin dudas, no es solamente a las personas afectadas directamente en un trámite de adopción, sino que es un tema más general, por más que no toque directamente, ¿no? ¿Es un discurso que esperabas el que dio el presidente ayer? Más allá, separo las preguntas. Acá el mensaje presidencial fue claro, quizás y sin quizás faltaron temas que uno hubiera pensado que podían estar, y obviamente de los combustibles no era cómodo para el presidente. Y si salían las preguntas, cosa que no salió. ¿Era el discurso que uno podía pensar que iba a ser? A ver, hay dos elementos. Primero, la duración. Pensé que, inicialmente, cuando uno dice, bueno, ¿cómo se imagina? Pensé que iba a ser una locución de 7 minutos, es decir, claro, para marcar que estaba a la par en términos de la duración, y que después se extendía a partir de las preguntas. En realidad la locución fueron 15 minutos. Sí. Lo otro es, en cuanto a los contenidos, reafirmó un conjunto de posiciones que se han ido dando en los distintos debates que se dieron, es decir, no hubo argumentaciones nuevas, por lo tanto no hubo sorpresa de ese punto. Lo que me sorprendió, digamos, es el énfasis en el tema de las adopciones, eso sí. Y después, ya yendo a las preguntas, hubo un mensaje que creo que es importante, que es el diálogo post-28 de marzo, donde él obviamente no dijo que no iba a dialogar, que él dialoga con todo el mundo, pero no a una idea de diálogo con la expectativa de coordinar y de articular consensuadamente, sino que él dijo, bueno, el consenso puede ser una esperanza, pero si no se logra, son las mayorías, y que la democracia se basa en las mayorías. Entonces, y marcó incluso las diferencias, y ahí creo que aprovechó también para
pegarle al sí, digamos. Es decir, yo no me voy a poner a discutir sobre el derecho a huelga o sobre sacarle la protección o el apoyo a la policía, porque en eso no vamos a coincidir de ninguna manera. El tema de combustibles es fundamental. Esa ausencia en el contenido de su alocución, ¿crees que estuvo pensada directamente, que no estuviera sobre la mesa? Tampoco hubo preguntas a propósito del tema. Me llama la atención, son 7 subas de combustibles en 2 años de gobierno y el combustible marca la aguja de absolutamente todo. Es más, se está manejando la posibilidad de que a partir del 1 de abril haya un nuevo incremento, ¿no? Esa ausencia en el discurso, ¿fue pensada? Bueno, sí, y si uno mira el discurso en la Asamblea General también faltaron cosas. ¿Qué es lo que en ese tipo de alocuciones y de presentaciones públicas se cuentan las ganadas, las perdidas, salvo que sea para anunciar que se va a solucionar efectivamente a partir de una medida concreta? Es decir, bueno, sí, venimos con pérdida de salario, venimos con aumento de precios y la medida que vamos a tomar es esta a partir de mañana y va a generar tal efecto. O sea, si se hace de ese lado, es redituable, digamos. Ahora, contar pérdidas no lo hace nadie, ¿no? O por lo menos evita hacerlo. Claro, no surgió después tampoco, ¿no? Claro. Y creo que acá, sí, el de los combustibles fue un elemento que incluso en el medio de la recolección de firmas tuvo un efecto. No es que directamente la gente salió a firmar, pero sí que se utilizó desde los recolectores de firmas, digamos, como un argumento para decir, bueno, esto se logró ese punto para decir, bueno, la LUC es la suba de aumento de combustibles, en ese momento. Y lo otro es que yo decía, bueno, el presidente tiene buena imagen, el gobierno tiene buena imagen, en términos generales es una aprobación buena. En algunas áreas, sin dudas, es muy buena, como el control de la pandemia, que de hecho él arranca hablando de eso, o sea, de alguna forma recordando. La gestión yo de la pandemia, estoy claro. acá y acá estaba, hace 2 años, dando la cara, ¿no? Y llevando adelante la gestión que la propia gente visualiza y tiene un juicio muy positivo. Hay un juicio positivo sobre el tema del empleo. En la medida que fue mejorando los indicadores, empezó a tener un elemento positivo. La seguridad, un poco más matizada, pero también tiende a tener una evaluación positiva. Lo que ya venía con evaluaciones negativas es todo lo que tiene que ver con lo económico, microeconómico, es decir, los ingresos de los hogares, los aumentos de los precios, el tema de la pobreza y la gente en situación de calle. Bueno, eso que se venía viendo, que había un problema ahí, venía bastante sostenido, digamos, en lo que es el humor de la opinión pública. En el último tiempo aparece con más fuerza, es decir, bueno, empieza claramente a haber un aumento de precio mayor asociado con los aumentos de combustible, se pone arriba de la mesa desde el lado del sí fuertemente el tema de los aumentos de precio, de los aumentos de combustible, es decir, también gana en agenda, ¿no? Y eso, de alguna forma, es un elemento importante y que claramente a él no le convenía ponerlo arriba de la mesa. Eduardo, en los últimos días, en las últimas semanas, se han dado a conocer algunas encuestas, ¿no? Estamos ya en esta recta final. Algunas con resultados quizás sorprendentes. Bueno, ayer mismo estábamos escuchando que de la usina de percepción ciudadana, final abierto, como que se han emparejado las opciones del sí y el no. Vos, más allá de la empresa Factum, ¿no? ¿Cómo ves esta evolución y qué podemos llegar a esperar? Obviamente que el domingo es lo soberano, pero con las encuestas que han surgido estas últimas horas. Bueno, en general coinciden en que hay un escenario que es abierto en el sentido de que es competitivo, y competitivo puede ser 2, 3 puntos de ventaja, competitivo puede ser un empate, y acá hay que mirar un poco 2 elementos. Una cosa es el sí contra el no, ¿no? Que es un dato en sí mismo. El sí, el primer dato es si el sí pasa la mitad de los votos válidos. El segundo es cómo salen papeleta contra papeleta, porque puede darse que el no alcance más de la mitad de los votos, el sí tampoco, y la diferencia, el mantenimiento de la ley, sean los votos en blanco. O sea, políticamente son escenarios distintos. Entonces, ¿qué es lo que van marcando las encuestas? En general, si nosotros miramos, bueno, hay una ventaja para el no, que no es absolutamente concluyente,
que además las encuestas de Factum es 2 semanas antes de las elecciones, Claro. las otras encuestas es del acto electoral, las otras son 1 semana antes, y sabemos por experiencias propias de lo que pasó en la segunda vuelta, pero también por lo que está pasando en el mundo entero, que cada vez es más la gente que cambia su voto o decide su voto sobre la última semana. Volátil. Sí. Tenemos que ir terminando. Perdona, Josema, digo, pero Te perdono. hablando de los escenarios, y lo tenemos que hacer en un minuto, escenarios posibles que pueden llegar a significar derrota o victoria. Me imagino que dependerá de los porcentajes. ¿Vos qué avisorás ahí? ¿Quién, puede haber más de un ganador? Yo creo que, a ver, puede haber... Conceptualmente, ¿no? Ahí, a estamos ver, de acuerdo. Si gana el sí, o sea, si supera Sí. el 50%, ahí hay un claro triunfo de la oposición y una preocupación para el gobierno que tiene que realinear, porque además le va a generar algunos elementos internos dentro de la coalición. Si gana el no por arriba del 50%, es decir, saca más de la mitad de los votos, ahí se fortalece el gobierno. Es decir, si crece con respecto al balotaje, es un elemento de fortaleza. El otro escenario es que quede muy parecido al balotaje y que lo que termina siendo más de la mitad es el no más en blanco. Es decir, el no por abajo del 50%, el sí por debajo del 50% y abajo del no. Y ahí le complica la interna aunque gane el no, le complica la interna del partido, Bueno, de la coalición. Por lo ¿o no? menos es un llamado de atención de que los partidos de coalición, cuando van por separado en elección nacional, llegaron al 54%, cuando fueron juntos a una segunda vuelta fue el 49%, y acá depende cuánto saque, si está en ese entorno, es decir, bueno, hay un electorado que no es fiel y que los votó. Entonces, como la incógnita pasa a ser hacia el 2024, Claro. si ese electorado vuelve en una primera vuelta a votar a esos partidos o es un electorado volátil que se está perdiendo, digamos. Va a estar bastante picadito el 28 de marzo, le diré, ya sea por sí, por no, o por lo que va a pasar en la coalición de gobierno en la interna, que por cómo se fue transcurriendo esta campaña, muchos tiraron agua para su molino, ¿no? Bueno, Eduardo, muchas gracias por estos minutos Por para favor, TV gracias a Ciudad. ustedes.